Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Me voy a Juan, capítulo 3, que quiero que se venga conmigo. Una historia que todos conocemos, muy familiar, que es el nuevo nacimiento y Nicodemo. Y vamos a ver las diferencias de cómo en nuestra vida esa salvación fue ayer, es hoy, será mañana y será siempre. Porque es el fundamento de nuestra fe y vamos a vislumbrar las victorias que podemos obtener en el día a día. Y de veras, con nuestro corazón, declarar, como aquel día, porque por primera vez el Espíritu Santo llegó a nuestro corazón y nos mostró que había un Salvador y un Redentor para nosotros. Y con ese gozo decir: Jesús, te necesito en mi corazón. No es una declaración de memoria. Yo quiero hoy exhortar el corazón de cada uno a que esa declaración la hagamos en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, si se viene conmigo a Juan capítulo 3, del 1 al 21, vamos a leer los primeros dos versículos. Dice la palabra de Dios así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, lo primero que vamos a vislumbrar para poder tocar la palabra y ver, yo siempre he dicho, a mí me gusta la Biblia porque yo me meto, hago mi escenario y hago la película y me comienzo a ver cómo estaba, quién es el que está hablando, porque cuando comenzamos a tener esto en la Biblia, vamos aprendiendo y vamos agarrando enseñanzas preciosas que podemos pasar por alto. Lo primero que nos dice es que Nicodemo era un hombre principal, pero que era un fariseo. ¿Qué nos habla de un fariseo? A ver, ¿quién sabe qué era un fariseo? Un fariseo era un doctor en la ley, alguien que estudiaba toda la ley judaica, se la sabía y era practicante, y era el encargado de enseñar a todo el pueblo cómo era la ley de Dios. Entonces era una persona con mucha sabiduría. Y era principal entre los judíos porque podía ser un fariseo, pero ya cuando decía que era principal, quiere decir que tenía una autoridad que el pueblo le daba. Porque muchas veces oímos a líderes y nosotros decidimos a quién le damos esa autoridad o no, ¿verdad? Aquel dice, ¿sí o no? Pero tiene un puesto, sí, pero a saber, no. La autoridad la damos nosotros, ¿sí? Porque Dios se la puede dar a ellos, pero ¿y si nosotros no la recibimos? Somos los rebeldes, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando ya nos habla de que era un principal entre los judíos, otra característica más que tenía Nicodemo es que era allegado al pueblo. Que el pueblo se podía acercar a él con la confianza de: ay, mira Nicodemo, ¿y cómo es eso del día de descanso? ¿Será que no puedo pero ni siquiera ir a lavar la ropa que la dejé en jabón y la ley no me va a caer? Podía la gente ir confiada y Nicodemo enseñar. Y luego lo segundo que nos está diciendo en el versículo 2, dice que vino de noche. Entonces, si él era un fariseo, ¿cómo estaban los fariseos con Jesús? ¿Querían a Jesús? ¿Cómo lo veían? Como un enemigo. ¿Por qué era el enemigo? Porque era una competencia. Porque cuando él se paraba en la sinagoga y les enseñaba la ley, hablaba, y dice la palabra que a mí me llama la atención, como que si tuviera autoridad. ¿Por qué? Porque no era un fariseo. Entonces lo ponían en el púlpito, pero cuando hablaba todo el mundo admiraba. Y eso a los fariseos les fue calando. Entonces, este que era fariseo, dijo: primero voy de noche, ¿para qué? Para que no me miren que ando con este, porque sé que no lo topan, pero a mí sí me interesa.
Y uno dice, bueno, yo sé que a aquel le cae mal, pero ay, es mi amiga y bueno, trato de no estar juntos para no tener que ver la separación. ¿No le ha tocado a usted que a veces andan entre dos amigas y una está peleando con la otra y uno dice, ¿y por qué yo tengo que agarrar partido de este lado y del otro lado? Las dos son mis amigas, que ellas se maten entre sí, pero yo, ¿qué tal tú y qué tal tuya? Ya ellas que miren qué hace. Pero uno a veces se siente molesto, ¿sí o no? Y entonces uno dice, mejor no voy. O me siento separadito y uno se quita de disfrutar esa amistad. Esa era una de las características de Nicodemo. Fue de noche, a escondidas para no tener problemas con los fariseos o también con el pueblo. Pero el ir de noche a Jesús también nos marca algo. Yo les he hablado mucho de la medianoche. Cuando la Biblia habla de la medianoche y nos habla de la noche, nos está hablando de problemas. Cuando estás en angustia, cuando estás en necesidad, cuando todo lo tienes nublado, cuando no sabes a dónde ir. Entonces quiere decir que también Nicodemo no solo se estaba escondiendo de la gente que lo podía ayudar, sino que también estaba en una necesidad que buscaba a Jesús. Miren el escenario que les estoy presentando. Entonces dice la palabra, sabemos, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren, un maestro de la ley. ¿Cuál es la visión que tiene de Jesús? Un maestro. ¿Por qué? Porque enseña bien. Además, las obras que tú haces no se las vemos a nadie. Por lo tanto, yo sí creo que vienes de Dios. Mire, fue tan importante eso que viniera de noche, que si vamos a Juan, capítulo 19, versículo 39, nos marca el registro del por qué vino de noche. Y cuando ya nos marca dos veces lo mismo, nos está llamando la atención a que vino de noche. Y mire lo que registra Juan. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Aquí es un versículo que hace la referencia de que vino de noche. El contexto es ya la muerte de Jesucristo y que lo están bajando con Pedro de Arimatea y que se lo van a llevar a sepultar, y ya Nicodemo ya no le importa el ser oculto, porque recibió autoridad, recibió poder, y a aquel miedoso que fue de noche, pero en búsqueda de una respuesta, ahora ante el pueblo, él lleva la mirra y los aceites para ungir el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta lo que hace la diferencia después de recibir palabra de Dios? ¿Cómo? Sigamos leyendo. ¿Cómo es que el cobarde, el miedoso, el temeroso, pero que se acerca a Jesús a preguntar, ahora reta a los fariseos, reta a los escribas, y sabe que los fariseos y los saduceos, los sacerdotes de ese tiempo, llevaron a Jesús a la muerte? Y ahora no le importa, y resulta que él le lleva mirra y aloes, aceites para ungir su cuerpo. Entonces, Nicodemo, entre todo lo que sabe de la ley, tiene unos ojos abiertos para decir, yo soy fariseo, tengo un equipo de fariseos, un equipo de saduceos, un equipo de escribas, toda la gente que sabe, que conoce la ley, pero ninguno de estos, cuando hablan en la sinagoga, tiene tal autoridad. Y aparte de eso, esas señales que hace de levantar a los paralíticos, de sanar a los enfermos, al abrir los ojos a los ciegos. No, esto tiene una trascendencia especial. Este es un maestro que viene de Dios. Tenía los ojos abiertos para unas cosas. Y uno dice, Nicodemo podía ver que Dios estaba con él. Y muchas veces nosotros, igual que Nicodemo, conocemos la Escritura y decimos, qué maravillosos los milagros. Yo sé que Dios puede sanar. Yo sé que Dios me puede levantar. Pero ¿cómo lo enfrentas? Como Dios está en el cielo, Dios hace milagros, pero ¿a mí me lo puede hacer?
¿A mí me lo puede hacer? No tengo provisión, estoy en escasez, estoy con angustia. ¿Será que Dios me puede calmar? Vamos a buscar todos los medios y de último, dejamos a Dios cuando ya todas las puertas se nos cerraron o no lograron llegar a donde necesitábamos. Nicodemo estaba así. Y entonces en el versículo 3 le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De verdad te estoy diciendo, Nicodemo, me estás viendo como el maestro. No vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo está muy atento. Y entonces le dice en el 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué difícil cuando uno dice, ¿por qué no sabía esto? Y hay cosas en la palabra que a nosotros nos chocan por decir, sí, está en la palabra, pero ¿cómo llevarlo a la realidad? Y muchas veces de veras tenemos los tesoros en la mano, tenemos todo un cofre para poder echar mano y no entendemos, no tenemos los ojos abiertos para ver la grandeza de nuestro Dios. ¿Debido a qué? A que es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Cuál es la importancia de nacer del agua y del Espíritu? ¿Cómo lo podía entender en Nicodemo? Nosotros es más fácil, tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero en ese tiempo, ¿qué tenían? Solo la ley, solo el Pentateuco. Y tenían los libros proféticos ya. Pero, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Está exigiendo algo Jesús existente? Porque para nacer de nuevo y recibir el bautismo de las aguas, de muerte y resurrección, tenía que morir Jesús, ¿sí o no? Para recibir el poder del Espíritu Santo, ¿qué se esperaba? El Pentecostés, que viniera el Espíritu Santo y que nos diera el poder para ser testigos. Y no testigos oculares de lo que le pasó al fulano, sino ser testigo es que yo soy testigo por mí misma del poder que estoy recibiendo en el poder del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo podía Jesús hablarle de esa manera a Nicodemo? Pero entonces Jesús le da una lección espiritual. Y esa lección espiritual de un nacer de nuevo, vayamos a Primera de Pedro 1, 3 al 5. Hoy sí vamos a leer mucho la Biblia porque esto es la base del nuevo nacimiento y el por qué. Y voy a enseñar primero cómo es el nuevo nacimiento ya conforme el Nuevo Testamento para que veamos por qué Jesús le dijo eso a Nicodemo. Porque parece que le está demandando cosas que uno dice, es cierto, pero es que no estaba, como dijimos anteriormente. Entonces en Primera de Pedro 3:5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor que es Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sigo confirmando, ¿verdad? ¿Verdad que estoy confirmando? ¿Cómo Jesús le pide eso a Nicodemo si está diciendo que el nuevo renacer se va a dar cuando Jesucristo muera y resucite? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y luego si vamos a Primera de Pedro 1, del 22 al 25, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de simiente incorruptible, perdón que se me fue,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. La palabra de Dios tiene que ver con el nacimiento. Tenemos que conocer la palabra para saber que es el poder de resurrección de Jesucristo que nos da el poder de nacer de nuevo. Entonces, respondió Nicodemo en el versículo 10 y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La pregunta que hicimos en el inicio. ¿Cómo él siendo maestro, por el otro lado Dios le está pidiendo algo que no se podía dar, ¿no? ¿Cómo se podía ver el nuevo nacimiento? Porque él está diciendo que tiene que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Número 1, las palabras al leerla solamente nos da conocimiento, mas no la revelación. Se necesita el Espíritu Santo, definitivamente. Tú puedes saber mucho, pero si no tienes la revelación del Espíritu Santo es una historia que puedes contar. Pero el sacar los tesoros y sacar lo que es para tu vida, ese es poder del Espíritu Santo. Entonces, y la segunda es que las cosas espirituales, como se han de discernir espiritualmente. Entonces nos hace claro algo. El Espíritu Santo no estaba en la vida de Nicodemo, ¿sí o no? Entonces Pablo nos explica qué es tener al Espíritu Santo, porque eso nos viene a nosotros para entender lo que tenemos nosotros como nuevo nacimiento y entender lo que está sucediendo en Nicodemo. Entonces, ahora cuando vayan a evangelizar, van a tener los versículos clave y básicos de un nuevo nacimiento. Primera de Corintios 2, 1 al 16. Pablo está explicando lo que es el nuevo nacimiento y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Quién era Pablo? ¿Cuál era su profesión? Fariseo. Un conocimiento de la ley, ¿sí o no? Ahora bien, ¿qué creen ustedes que Pablo predicaba para convertir a toda la gente en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no estaba escrito. Testimonio de su conversión. Testimonio de lo vivido. Testimonio. Pablo predicaba la palabra de Dios del Antiguo Testamento y lo pudo identificar con el Nuevo. ¿Saben por qué perdemos muchas cosas del Nuevo Testamento y no entendemos? Porque el Antiguo Testamento es como que lo tenemos guardado, como que ya pasó. Pero ¿cómo podemos entender el sacrificio de Jesucristo si no sabemos ni las ofrendas que se ofrecían? No sabemos ni el acto de cómo entraba el cordero, cómo tenía que ser escogido, quién lo mataba, cómo lo mataban, a dónde llevaban la sangre, qué encendían, qué hacían. Parece aburrido, porque si uno entra a ver al tabernáculo y que medía 60 metros y que 60 yardas, que 60 codos, que cuántos codos, que una cortina blanca, que una cortina, ay Dios mío, dice uno de lino, que estrujadas, uno la lee porque hay que leer de tapa a tapa la Biblia, ¿sí o no? Pero si tú te propones estudiarla, lo que estás perdiendo de estudiar es lo que dice en Efesios, que tienes que crecer a la estatura, a la anchura, a la altitud, a la profundidad de Jesucristo. ¿Dónde vas a encontrar eso? El tabernáculo, dice Hebreos. Si no conoces el tabernáculo, ¿cómo vas a conocer la profundidad, la estatura, la anchura del Señor Jesucristo? Porque ahí está todo cuando comienzas a estudiar cada parte del tabernáculo. Entonces la palabra sí estaba clara. Pablo, cuando recibe la visitación y el Espíritu Santo viene sobre él, ¿qué es lo que entiende? Todo lo que era sombra del Antiguo Testamento se hizo luz a su vida y entonces sencillísimo hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocía todo.
todo y de una forma profunda. Ustedes quieren aprender lo que es gracia conforme a la ley, váyanse a Romanos. ¿Con quién? Con Pablo. ¿Por qué? Porque si no entendemos la ley no podemos hablar de la gracia. Hay que conocer lo que se hizo aquí. Y entonces vemos la gran lección de Pablo, un fariseo, y que no había sido escritos los evangelios, y le está enseñando a los corintios. Por eso tengo la solvedad de decirles, no estaba escrito y si hay palabra en el antiguo, y vamos a verla después. Entonces Pablo le dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, yo soy un doctor de la ley. Yo conozco. Yo estudié a los pies de Gamaliel. Tuve la suficiente plata, dirían ahorita en lo moderno, para irme a la mejor universidad de los Estados Unidos. Vengo con maestría, salí cum laude o magnum cum laude y soy de lo mejor. Pero ¿saben qué? No vine con esa sabiduría a enseñarles a ustedes. Yo vine con el poder de Jesucristo y de ese crucificado que lo dio todo por ustedes y por mí. Ese es el poder de gloria. Y ese es el poder de gloria que podemos manejar. No es el conocimiento, es cuánto amamos a aquel que lo dio todo por nosotros. Cuando comenzamos a entender quién es Jesús, qué dio por mí, entonces entiendo su amor. Y solo cuando conozco su amor, le puedo amar. Porque si no se convierte en ¿qué? En una demanda. Ay, hay que ir a la iglesia, hoy es domingo. Hoy me toca la alabanza. Ay, y predicar, y no he hecho mi prédica. Todo es carga. Es cansancio. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios, tú anhelas hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo amas, porque quieres entregarlo todo. Entonces Pablo, después de haber sido uno de los mayores persecutores de el pueblo cristiano, ahora resulta que él está convirtiendo a la gente, echándose encima ¿a quién? A todos los fariseos, a todos los escribas, a todos los saduceos y a todo el pueblo que estaba así porque él quería ir a predicar. Dios lo manda a los gentiles, pero Pablo quiere con su pueblo. Dios le dice, andate allá afuera, te persiguen, Pablo. Acuérdense que Pablo se echó a Esteban. Si ustedes leen la Biblia, ahí estaba Pablo matando a Esteban. O sea, Pablito era Pablito. ¿Y qué mejor cuando tú tienes un pasado tan espantoso? Saber lo que has hecho y conocer la escritura y encontrar que Jesucristo te ama, que no te señala, que no te juzga, sino que te dice, cree en mí y yo te voy a hacer nacer de nuevo. Y he aquí, todo lo viejo se queda atrás y yo hago cosa nueva. ¿Cómo no le va a entrar uno al amor de Dios? Decir, este me ama a pesar de lo que sabe. ¿Y cuánto Pablo fue usado? Grandemente, grandemente. Y entonces le dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, la debilidad era porque no sabía. Ay, la escritura era maravillosamente lo que sabía. Ahora, ¿cuál era su temor y temblor? Ustedes saben que se escondían de mí porque me los quería matar, ¿verdad? Los miraba y aquella se esconde allá, aquel está predicando allá mucha, vamos para allá y volémonos a todos. Eso hacía Pablo. Perseguía a la iglesia. Y no para meterlos a la cárcel, para aplicar la muerte. Entonces le dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, ¿de qué? Del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, de verdad, el temor y el temblor que tenemos a la hora de predicar la palabra, que es que ni una coma, ni un punto, ni quitemos, ni aumentemos, ni lo entendamos como nosotros queremos, ¿sí o no? Biblia en mano, ese celo debe estar en nosotros, Biblia en mano. Y eso solo se puede cuando permitimos que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros. ¿Y cómo se puede hacer esto? Porque cuando tú eres bautizado en el poder del Espíritu Santo, Él viene sobre ti, te abre los ojos, te da el poder y te da la autoridad
para poder predicar su palabra. Y eso es para todos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Y entonces dice, sin embargo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cómo sabía esto? ¿Cómo sabía esto Pablo? Si no estaban escritos los evangelios. ¿Se dan cuenta cuánto nos perdemos si menospreciamos parte de la Biblia? Él lo sabía porque en el Antiguo Testamento está escrito todo esto. Y entonces viene y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, qué maravilloso es saber, el pastor hoy decía, el que habla en lenguas, adora en lenguas. Y ustedes no saben lo importante que es el don de lenguas. ¿Sabe que una de las cosas maravillosas que tiene el don de lenguas es que es el que nos edifica a nosotros mismos? Es el que tú no sabes cómo orar, pero mientras tú estás orando en lenguas, tal vez tu carga es orar por papi o por mami. Pero el don de lenguas, cuando estás hablando en lenguas, tu espíritu se conecta al de Dios y Él está intercediendo de manera exacta, perfecta, conforme el corazón de Dios. Y cuando tú terminas de orar, quizás no entiendes nada, pero te sientes como sin la carga con la que entraste y te sientes con una nueva fuerza, porque el poder del Espíritu Santo es el que te edifica, es el único, y eres un templo que tiene que ser edificado para que la gloria de Dios se derrame en ti. Y si la gloria de Dios se derrama en ti, ¿qué sucede? Hay poder, hay milagros, hay portentos y hay maravillas, hay puertas abiertas. ¿Te das cuenta de todo el poder que tiene el don de lenguas? Así que cuando nuestro pastor nos diga, hablen en lenguas, miren, aprovechen hablar en lenguas, porque magnifica el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo no con nuestra humana sabiduría, sino con el poder de lo alto. Y eso es poder, es fuerza. ¿Por qué? Porque entramos a conocer lo oculto del corazón de Dios. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que Pablo nos está abriendo los ojos, nos está diciendo, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren qué maravilla. Podemos hablar, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo, por ese nacer de nuevo, por ese nacer del agua y del Espíritu. Porque cuando nacemos nosotros del agua, ¿qué representa el bautismo del agua?
El bautismo del agua, por eso tenía que ser predicado después de la resurrección, como dice, bueno, no me voy a meter a Honduras. Sí, yo iba a decir qué pasaba con la gente que no fue bautizada, pero esa es otra predica, algún día la daré. Entonces viene uno y dice, ¿qué sucede cuando yo me bautizo? ¿Cuál es la base principal del bautismo de agua? Número 1, me estoy identificando con la muerte de Jesucristo, con todo lo que Él padeció, y por lo tanto me estoy identificando que en este mundo tendré tribulación, que en este mundo tendré traiciones, que en este mundo seré humillado, que pasaré escasez, que me tendrán burlas, que será escarnecido. ¿Estoy reconociendo eso cuando me bautizo? ¿Cuando me estoy preparando? Porque esa falta de aceptación y de conocimiento cuando nos bautizamos, creemos que cuando aceptamos a Jesús y nos volvemos cristianos, todo es color de rosa. Y resulta que bienvenida a tu realidad. Decía mi amiga, mira Sandra, desde que me convertí, mejor me hubiera quedado del otro lado. Pero me ha llovido. Y díganme, yo no sé si ustedes tienen los mismos testimonios. Y a veces uno cuando está más metido con Dios dice, por el amor de Dios, Señor, ahora es cuando más leo tu palabra, cuando más te alabo, cuando más evangelizo. Y pum, viene una, y como cuando viene una, vienen todas de junto, ¿ah? ¿Por qué no vienen de a poco? No, de un solo le toca a uno, malaya, dice uno, pero de a poco, ¿verdad? Como que no hay tiempo. ¿Pero por qué? Porque no te diste cuenta que Dios te comenzó a preparar en el espíritu, en alabanza y en palabra, para que cuando te vengan esas pruebas, seas probado como el fuego y te levantes en el poder de Dios, en la resurrección de Jesucristo. Te tuviste que morir a ti misma, pero en el poder de Dios Él te va a resucitar. Entonces cuando te levantan de las aguas, ¿a qué te estás identificando con Cristo? A que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos te va a levantar a ti y a mí de cualquier situación en donde tú dijiste, ya no quiero más, ya no quiero vivir, ya no puedo, Señor, se acabaron los sueños. Y Dios te dice, no te vas a quedar así. Yo tengo el poder de resurrección. Yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Y quiero que te levantes de la situación en la que estás, porque fuiste bautizado en mi agua de mi nombre, de mi poder, y en mi nombre te vas a levantar, porque yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas. Si vas por los valles, ahí estoy yo. Y si vas en los montes con gloria, ahí estaré yo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bonito saber uno por qué se bautiza en agua. Y a veces a uno se le olvida. Entonces uno debería de bautizarse siempre para recordarse. Como un acto natural, no. Pero sí en una oración. Señor, ¿sabes qué? Necesito entrar a tus aguas, porque mi carne está gimiendo, Señor. Si la miro, le quiero, papá. O mira, papá. Y Señor, eso no es de una hija de Dios, pero mi carne gime, Señor, y estoy. Padre, necesito entrar a tus aguas, a esas aguas de muerte. Ya no quiero vivir yo, sino que vivas tú en mí, pero si tú no lo haces, yo no voy a poder. Y entonces uno en el espíritu, y yo me hago mi imagen y digo, Señor, y van a ver que no es algo que me estoy inventando, ya van a ver la escritura y van a decir, base bíblica. Yo me voy a meter en las aguas, Señor, y quiero morir, porque yo lo que quiero es no sentir estos gemidos de mi carne que me dicen, tonta, ¿para qué te dejaste? Si podés hacer esto, mira qué fácil. Ay, no, y vos con los procesos, cuando de un solo, una mordida y mira, directo. Ay, pero ahora tenés que ir con fulano, sutano, porque los principios, verá que cae mal. Y la carne dice uno, mejor lo hubiera hecho mejor. Pero el principio se aplica donde nos toca y la carne gime. ¿Cómo lograrlo? Con nuestras fuerzas. Hermanos, vamos a caer más tarde que temprano.
Solo si vamos a las aguas del nombre de Dios vamos a morir. Y entonces nos va a poder levantar el poder de resurrección. Y cuando de veras morimos y nos levanta el Señor, decimos: bendito sea mi Padre que no hice lo que tenía que hacer, porque Dios me bendijo de estas y estas y estas maneras. Y uno ve la gloria de Dios como nunca lo ha visto. Y entonces uno declara como Pablo: justamente, Señor, me gozo en las tribulaciones, no por el momento que estoy pasando, sino que ya sé que después que haya pasado esto, veré tu gloria y se hará magnífica. Esto duele, pero sé que tengo esperanza, porque yo sé que mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y por lo tanto me va a levantar del hoyo mi vida y me va a bendecir, me va a rejuvenecer si ya no tengo fuerzas, me va a limpiar y encima me va a saciar de bien mi boca. Y si quedé enferma, debilitada de toda la lucha, Él me va a sanar todas mis dolencias. Y si me hicieron mal, Él me hará justicia y derecho. Qué glorioso ese nuevo nacimiento. Qué preciosa la enseñanza que le está dando Jesús a Nicodemo. Y entonces dice, continuamos con Juan 3:11 al 21. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo se está revelando a Nicodemo. ¿Se están dando cuenta? Se está revelando a Nicodemo y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miren qué belleza. Yo creo que todos nos sabemos estos versículos, pero saber a quién se los dijeron y en qué momento tiene un sello diferente en mi vida, porque dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué evangelismo más glorioso está dándole Jesucristo a Nicodemo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo no vengo a juzgar qué hiciste y qué dejaste de hacer. Yo te vengo a decir que puedes nacer de nuevo. Yo hago cosa nueva por el poder de mi sangre. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria de evangelismo a Nicodemo! Fue salvo Nicodemo. No con esa misma palabra hoy tú y yo evangelizamos a la gente que necesita saber de Jesús. ¿Te das cuenta de dónde estamos sacando una cosa tan gloriosa y tan hermosa? ¿Por qué le exigía Jesús a Nicodemo saber? Los del Antiguo Testamento tenían que ver hacia el futuro. Nosotros vemos para atrás. Pero en Ezequiel 11, 19 al 20 es palabra que debería de conocer Nicodemo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Jesús conocía que los fariseos hablaban mucho de la ley, pero les dice: miren, dejen de estar cargando al pueblo. Y al pueblo les dijo: miren, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque aplican una ley que ni ellos mismos pueden practicar. Y aquí les dice: con mi poder sí van a poder hacer las cosas que yo anhelo. Y en Ezequiel 18, 31 y 32 dice:
echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor profetizando lo que era el nuevo nacimiento. Y en Ezequiel 36, 26, 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿A poco no es esto glorioso? Isaías 53 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nicodemo debía conocer toda esta escritura, y debieron habérsele abierto los ojos, porque estaba escrito. Y en Juan 3, 6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero si nos vamos, este es uno de los versículos lindos para mí, porque saben, manejo un ministerio, y este es el versículo que Dios me regaló verdaderamente para mi ministerio. Mi ministerio nació porque Dios lo puso en mi corazón para dárselo a otra persona. Yo preparé todo para que alguien más lo hiciera, y me preparé con todo, me dio nombre, me dio versículo, me dio todo, y luego me dijo: este es para ti. Y yo dije: eso, como me gustó todo lo que hice, de plano, pero yo lo quiero, pero no es para mí. Él me dijo: te voy a decir a quién te lo voy a dar. Tuve que poner como Gedeón a prueba al Señor para que verdaderamente yo entendiera que era para mí. Y este fue el versículo clave. Primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús verdaderamente le enseña a Nicodemo y nos aclara que el que no nace de nuevo no puede ver a Jesús. Ahora, nosotros nacimos de nuevo. ¿Tenemos corazón de carne o de piedra? Mitad, ¿verdad ustedes? Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí. En unos tengo el corazón de carne, sensible al espíritu, lleno de Dios. Y en otro el corazón se me puso de piedra, un pedacito ahí. Yo con aquella hermana, Dios me guarde, si miren lo que me hizo. No, para evitar, no la odio, pero tampoco me junto. Corazón de piedra, ¿sí o no? Y Dios dice: amad a vuestros enemigos y bendecirlos. Malaya, ¿cómo puede uno hacer eso? ¿Por qué el cristiano comienza a tener tropiezos en su vida? Porque olvida lo que significa el nacer de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A esa parte del corazón, venir como David, que le decía: bendice alma mía Jehová. Ya sé que estás furioso, pero vos bendecí a Jehová. Acordate que Él sacó del hoyo tu vida. David mismo se está ministrando. Entonces, ¿por qué no puedo venir yo también y decir: mira, corazón, Jesús pagó un precio y vos has sido cosas bien feas y Dios te ama? ¿Por qué no puedes perdonar a esa hermana? No podés, ¿verdad? Pero yo creo en el Señor, que Él me puede salvar de esa actitud. Y con el corazón lo creo, con la boca lo voy a confesar y voy a ser salva. Entonces puedo acercarme a mi hermana y empezar: Dios le bendiga, que antes no la quería ver. Y al poco tiempo puede ser que ya le di un abrazo, y después puede ser que hasta la vea con ojos de amor. ¿Lo hice yo? No, tomé del poder del perdón de Dios, porque en mi corazón no puede hacer cosa tan hermosa. El perdón es algo tan glorioso y tan precioso
Miren, ni quieran tenerlo porque no. Eso es algo que lo tenemos porque Jesús vive en nuestros corazones. Y cuando dejamos que sea Jesús el que viva y no nosotros, hay perdón, hay bendición y hay poder. Así que no te desanimes si comienzas a ver cómo está tu corazón, sino que con ese pedacito de corazón duro, recuérdate, Él te puede dar un corazón de carne en esa área y quitar esa piedra. Y lo que está de carne, bañarte con tus ríos, como dice Juan, que corran los ríos. ¿Te acuerdas de Ezequiel cuando decía que había metida la planta de los pies, luego los tobillos, luego las rodillas, luego la cintura, después se metía el río hasta aquí y después se sumergía? ¿Cuáles son los ríos de Dios? Los ríos de su poder y de su espíritu. Esa es la salvación que obtuviste tú y yo. Y yo solo vengo a recordarte, estés en la situación en la que estés, hay ríos de agua viva que brotan de ti. No te veas desértica, no te veas estéril, porque si Cristo está en ti, Él es la fuente de agua viva que brota de ti y hará humedecer tu sequedal y te hará brotar en esa tierra estéril árboles que den fruto, que su hoja no caerá y dará ese fruto a su tiempo. Amén. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, muchas gracias por tu amor inagotable, por darnos la vida de tu Hijo Jesús, por habernos escrito en el libro de la vida y hoy poder declarar que somos hijos tuyos por tu poder, por tu sangre, por tu amor. Gracias, Padre, porque queremos verdaderamente nunca olvidar ese nuevo nacimiento, ese renacer, porque durante vamos caminando en la vida, hay áreas que reverdecen, pero hay otras que van muriendo. Pero tú no quieres que nada se muera, porque tú venciste a la muerte para darnos la victoria de la vida, para que la disfrutemos aquí en plenitud, que recordemos siempre que podemos prostrarnos a tus pies y decirte: dame vida porque muero, cámbiame porque no puedo, transfórmame porque no aguanto, conviérteme porque estoy difícil. Y los cielos se abrirán y como dijiste tú desciendes y vienes a tocar nuestro corazón. Nunca nos abandonas. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.